Muy bien, que Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana una vez más. Continuamos con nuestro estudio inductivo de Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Así que si tienen sus Biblias, les invito a que vayamos a la bendita palabra de Dios. Vamos a leer por lo menos los primeros 9 versículos y después ya vamos a ir desarrollando el tema de hoy. El tema de hoy es la piedra angular rechazada. Como les decía, nos encontramos en el día miércoles de la Semana Santa, ya a unos días ya de la crucifixión. La semana pasada vimos cuando ya Jesús había regresado ese miércoles a Jerusalén, había entrado dentro del templo, había tenido ese encuentro con los judíos dirigentes, los religiosos, con el mismo Sanedrín que se le había presentado y cuestionando la autoridad de Jesús. Y hoy nos encontramos nuevamente en el día miércoles, en este encuentro donde Jesús se encuentra enseñando a las multitudes y, por supuesto, dentro de sus oyentes, dentro de la audiencia que estaba escuchando a Jesús enseñando dentro del templo, se encontraban, ¿no es cierto?, aparte de la gente y la multitud, se encontraban estos dirigentes, estos fariseos, los religiosos, ¿no es cierto?, que ellos estaban ahí tratando de atrapar, tratando de acorralar a Jesús para entonces él poder ser entregado, pero todavía no era el tiempo de Jesús de ser entregado, o sea, faltaba tan solo unos días más. Y como podemos ver, Jesús estaba en completo control de los tiempos acá. No hay ninguna duda que Jesús sabía lo que iba a suceder, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ya vimos de que Jesús había ya hablado a sus discípulos de que él iba a padecer, de que él iba a morir y al tercer día él iba a resucitar? Él estaba en completo control de lo que iba a suceder y de que de ninguna manera Jesús fue una víctima involuntaria, ¿no es cierto?, e inconsciente de lo que le iba a ocurrir, o sea, que fue una víctima de los romanos y de los judíos. De ninguna manera, Jesús no fue una víctima. Ni los romanos ni los judíos tenían el poder para quitarle la vida a Cristo, sino que Cristo él mismo lo declaró cuando él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que él confirmó muchas veces, ¿no es cierto?, de que él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y lejos de ser una sorpresa la muerte de Jesús, fue la misma razón por la que Cristo vino al mundo. O sea, había un plan, y el plan era de que Jesús tenía que venir a morir por nuestros pecados, de ser tu sustituto, quien te iba a reemplazar a ti y a mí, porque nosotros nos merecíamos estar separados de Dios eternamente para siempre. Como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. El pecado nos separaba, pero Jesús vino a tomar nuestro lugar como ese cordero que iba a ser inmolado, que iba a morir para el perdón de nuestros pecados. Y bueno, entonces era todo el plan de Dios. Y acá lo que vamos a ver en esta parábola, en esta historia de esta parábola que abarca los versículos 1 al 12, vamos a ver acá precisamente, exactamente lo que los dirigentes religiosos iban a hacer a Jesús. O sea que, ¿cuántas veces Jesús había dicho? Miren, se los voy a mostrar. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar conmigo. Por ejemplo, en Marcos, 3 veces él anunció su muerte. En Marcos, voy a ir del capítulo 12 para atrás. En Marcos 10:32. En el 10:32 dice que Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Dice, iban por el camino, ¿se acuerdan? Cuando iban ya dirigiéndose a Jerusalén, antes de que entrara. Esto es unas semanas antes de aquí, del día miércoles que nos encontramos acá en Marcos capítulo 12. Y Jesús dice que iban en el camino, subiendo hacia Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Este es versículo 32 del capítulo 10. Y estaban perplejos. ¿Por qué estaban perplejos? Y los que le seguían tenían miedo. Porque ellos sabían que los dirigentes judíos estaban tramando y querían matar a Jesús. Entonces, los mismos discípulos tenían miedo de volver, de regresar a Jerusalén. Y tomando aparte de nuevo a los 12, él los vuelve a tomar, ¿no es cierto? Los empieza a preparar para lo que se iba a avecinar unas semanas después. Y ahora nos encontramos en el capítulo 12, nos encontramos a unos días antes de la cruz. Pero él estaba diciendo, ¿y qué les dijo? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, un título mesiánico, un título de que habla de la divinidad de Jesús y también de la, o sea, de su humanidad, de que él es también
plenamente hombre y plenamente Dios, será, dice, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Que Jesús, en detalle, está dando exactamente lo que iba a ocurrir. Acá podemos saber entonces que Jesús es Dios, ¿no es cierto? Porque Él es omnisciente, Él sabe exactamente lo que le va a ocurrir. O sea, lo da con tanto detalle, de ser burlado, de ser escupido, de ser condenado a muerte y entregado, ¿a quién? A los gentiles. ¿A quién fue entregado Jesús? A los romanos. O sea, esto es tremendo detalle y él lo viene ya anunciando semanas antes y muchas semanas antes. Otro pasaje también es en Romanos 9:30 también. En el 9:30 él también dice exactamente lo mismo. Esto ya unos meses antes. Dice, saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, nuevamente él usa ese título, que era el título preferido de Jesús, cuando se hablaba acerca de sí mismo, él se refería como Hijo del Hombre, que ese es un título que viene del profeta Daniel. En Daniel capítulo 7 habla de el Hijo del Hombre, de este ser divino, ¿no es cierto?, que iba a venir un día. Y que por supuesto es una profecía mesiánica, es un título mesiánico, Hijo de Hombre. Y Jesús le encantaba usar ese título acerca de sí mismo. Es el título que más él usó cuando él hablaba acerca de sí mismo. El Hijo del Hombre será, ¿qué? Entregado en mano de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. ¿Cuántas veces le estaba repitiendo lo mismo, no es cierto? De que a los 3 días él iba a resucitar. Por eso que después fue algo tremendo, de que aunque los discípulos estaban todos asustados cuando Jesús fue crucificado, después se recordaron, ¿no es cierto?, en la resurrección de lo que Jesús había dicho. Y eso es como una confirmación, nos da un ancla, nos da una seguridad, ¿no es cierto?, de que cuando Dios nos habla con verdad y que Él es fiel a cumplir su palabra. Y lo vemos acá claramente, aún con el plan divino de la salvación. Y tenemos otro más, y ya con esto ya vamos ahora ahí. Claro, claro, tenemos repleto las profecías. Marcos 8 también, 31. Tenemos Marcos 9:30, Marcos 8:31, y él comenzó, dice, a enseñarle que el Hijo del Hombre, ahí nuevamente dice, padecerá muchas cosas y será rechazado por los ancianos, los principales y sacerdotes y los escribas, y será ser muerto y después 3 días resucitará. Ahí en ese versículo 31 de Marcos 8. ¿Lo están viendo ahí conmigo? O sea, ven uno tras otro, Jesús está preparándolos a ellos, que esto se iba a venir, que esto iba a ocurrir. Y precisamente es ahora, el día miércoles. O sea, lo que Jesús había dicho, lo había dicho semanas antes, meses antes. Ahora se estaba cumpliendo exactamente lo que Jesús había ya predicho. Y en Marcos 10, en Marcos 9:30, 31, Marcos 8, 31, Marcos 9:30. Se estaba cumpliendo ahora mismo. Era para que los discípulos pudieran ver, decir, wow, vemos el rechazo que está continuamente ocurriendo de estos judíos, de estos fariseos en contra de Jesús. Bueno, y eso es precisamente esta parábola, está exponiendo ahora el plan malvado que tenían los judíos en contra de Jesús. Y Jesús opta de usar una historia, y es una historia que muchas veces puede ser ficticia, o sea, que no es real, pero es basada en, diríamos, en una ilustración en la cual el pueblo estaba muy acostumbrado de conocer, ¿no es cierto? Cuando usa un viñedo, o sea, el asunto de parábolas acerca de la cosecha. O sea, ellos estaban muy familiarizados con esas cosas. Entonces Jesús usaba esas ilustraciones para entonces enseñarle y en este caso exponer a los judíos el plan malvado que ellos tenían. Tenemos aproximadamente como unas 40 parábolas en el Nuevo Testamento, y cada una de ellas, de las parábolas,
todas son historias que apuntan acerca del Evangelio, acerca de la salvación. O sea que el mensaje es acerca de la salvación, es acerca de la venida del reino, es acerca del Evangelio. Pero esta parábola que Jesús ahora les va a estar enseñando en el capítulo 12 de Marcos, es una parábola que es de juicio. Hay un poco de esas parábolas que no es relacionada a la salvación, no es relacionado acerca del Evangelio o de la venida del reino, sino más bien es una parábola que apunta a juicio, a condenación. Y eso es lo que vamos a ver ahora en un momento. Ok, vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ver los primeros 9 versículos ahí de la parábola y voy a estar mencionando unas cosas cuando esté leyendo, pero acá vemos, acá Jesús empieza a enseñar esta parábola y dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles, por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Voy a parar ahí. Acá esto es algo muy común de ellos. Ellos estaban muy familiarizados con esta historia. Era muy común de que había propietarios de tierra que eran dueños de la tierra, y como hoy en día ocurre también, y que lo que estos propietarios de tierra que hacían eran, arrendaban, alquilaban la tierra a labradores, a personas que plantaban viñas y que iban a cuidar esa viña, y era todo un asunto de lucro, donde el dueño de la tierra se quedaba con una porción del fruto, ¿no es cierto?, de la viña, y el resto se lo quedaban los labradores, estos arrendadores, estos que eran cuidadores o que iban a cuidar y preparar la viña. Y vemos claramente que eso era muy común en ese tiempo, o sea que ellos estaban muy familiarizados con esta historia. Entonces vemos que este dueño de la tierra lo que hace es edifica una torre. Era muy común también edificar estas torres, era para que estos lugares donde estaba la viña, se edificaba una torre para ver si venían enemigos, que era muy común en ese tiempo, que venían a robar, ¿no es cierto?, el fruto de la viña, robar los campos, ¿no es cierto?, o era también para ver si había animales salvajes, era para cuidar la viña. Entonces era muy común edificar esa torre y de prepararla, de acercarla, ¿no es cierto?, acercar de vallado todo lo que era la viña. O sea que los oyentes que están escuchando esta historia ahí en el templo, en este día miércoles, estaban muy familiarizados con esta historia. Y vemos el cuidado que tiene este hombre, que es el dueño de la tierra, en preparar, ¿no es cierto?, su viña. Entonces, seguimos leyendo. Dice, entonces él arrendó, ¿no es cierto?, esa viña a unos labradores y se fue lejos, se fue de viaje, era muy común. O sea, este hombre era adinerado, tendría otros campos más, tendría otras tierras más en lugares lejanos, y era de costumbre que él hacía eso para que su tierra produjera fruto, se iba a otros lugares y se iba ya a lugares lejanos, se iba de viaje, ¿no es cierto? Seguimos leyendo. Y a su tiempo, dice, envió un siervo a los labradores, a estos arrendadores, ¿no es cierto?, que estaban preparando la viña, para que recibiese de estos del fruto de la viña, ¿no? Ahí está. Ahora ya era tiempo, ya habían pasado unos años de que la viña se había preparado, la viña había empezado a dar fruto. Ahora era tiempo de recaudar el dinero, la porción que le tocaba al dueño de la tierra, de recaudar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Él envía unos siervos para que recauden lo que se había negociado, lo que se había acordado. Mas ellos son los labradores, tomándole al siervo, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que estos labradores injustos, o sea, ¿qué se creían, ¿no es cierto? Ellos eran tan, no, es correcto, no eran dueños de la tierra, había un acuerdo, había un negocio acá entre el dueño de la tierra y estos arrendadores, y ellos ni caso le hicieron. El dueño de la tierra, ¿qué hizo? Volvió, dice, a enviarles otro siervo. Fíjense la paciencia que tiene este dueño de la tierra. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole,
le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Ya la cosa se empieza a poner de mal a peor. Al primero lo echaron, al segundo ahora agarraron las piedras, y quiero que ustedes sepan que hay muchas piedras en Israel, muchas piedras, ¿cierto, hermano? Hay muchas piedras. Y precisamente había muchas piedras porque cuando se preparaba la viña, había que limpiar todo el terreno de la viña, y había que sacar todas las piedras para entonces poder plantar. Entonces que había muchas piedras en todo alrededor. Y entonces al segundo, ¿qué hicieron? Lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza. Y lo enviaron afrentado, ¿sí? Ya todo golpeado y maltratado. ¿Qué hizo el dueño de la tierra? Dice, volvió a enviar otro. Y acá viene mal de mal a peor. Al tercero que envió, a este mataron. Y a otros, muchos, golpeando a unos y matando a otros. Sí, ya varios. O sea, ahora bien, esta misma parábola también se menciona y vamos a continuar leyendo la parábola, pero quiero parar aquí para que entendamos. Mateo 21:33 y Lucas 29 nos enseña el paralelo de esta parábola. ¿Okay? Muy similar también al mismo día, miércoles. También Mateo nos narra esta misma historia, esta misma parábola. También Lucas, en Lucas 29, también nos narra esta. Pero quiero que ustedes observen la reacción que empiezan a tener, o la reacción que tienen los oyentes, porque Marcos no nos menciona eso, pero vamos a terminar con Marcos, por lo menos hasta el versículo 9. Dice, por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. O sea que ellos pensaban que tal vez era el único hijo que tenía el dueño de la tierra, tenía un solo hijo, y si sabían que si lo mataban al único hijo, que era el único heredero, no iba a tener más heredero, ¿no es cierto?, que podía reclamar la tierra, porque estos labradores malvados querían quedarse con la tierra, querían quedarse con todo. Entonces dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles, la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Acá hace Jesús una pregunta, y la hace la pregunta hacia los oyentes, hacia aquellos, todo lo que estaban escuchando, y da la respuesta. Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Porque todo esto tiene un simbolismo. Y como vamos a ver, estos oyentes, estos fariseos, los escribas que estaban ahí escuchando a Jesús diciendo esta historia, ellos entendieron claramente que esta historia estaba relacionada o apuntaba a ellos, a lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Pero fíjense lo irónico que es todo esto, porque Mateo nos da un poquito más de detalle. En Mateo 21, en 21:33 dice, lleguemos al final cuando después que él da la pregunta, que sería el versículo 40 y 41. Marcos tan solo nos da la pregunta que hace Jesús, pero acá está la respuesta o la exclamación que hace la gente que está escuchando. En el versículo 40, Jesús continúa diciendo, dice, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? ¿Se acuerdan que Marcos hace la pregunta? Y acá en el 41 nos da un poco la reacción de la gente, la reacción de los fariseos. Dice, ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Ve? Ellos contestaron ya, o sea, condenaron a esos, en la historia que Jesús está narrando, los fariseos, los escribas que estaban escuchándole a Jesús, ellos mismos condenaron, ¿no es cierto?, a esos labradores malvados. Pero acá es donde se da vuelta toda la cosa, porque cuando él termina de narrar
la parábola, ellos se dan cuenta que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Y es Lucas que nos da, en Lucas 20, nos da la exclamación que después cuando ellos se enteran, después que ellos dicen eso, ¿no es cierto? Que esos miserables sean, que reciban, ¿no es cierto?, su retribución, que tengan un fin lamentable, y ellos dicen que la viña sea entregada a otros labradores que realmente hagan el trabajo que habían convenido hacer, ¿no es cierto? En Lucas, cuando ellos se enteran que Jesús se estaba refiriendo acerca de ellos contestan, ¿y qué es lo que dicen? Ellos dicen, en el versículo 16, dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otro. Y cuando ellos oyeron, ellos son los escribas, los fariseos, los dirigentes religiosos, dijeron, nunca suceda tal cosa. Ok, en Mateo los condenan a los labradores ellos mismos, dijeron, esos miserables, ¿cómo se atreven a hacer eso? O sea, ven la injusticia, ¿no es cierto?, que hacen estos arrendadores, y los condenan. Pero cuando ellos se dan cuenta de que Jesús se estaba refiriendo acerca de ellos, de que eso es exactamente lo que ellos iban a hacer con Jesús en 2 días. En 2 días iban a hacer exactamente eso a Jesús. Lo mismo. Ellos se dieron cuenta de que ellos se condenaron a sí mismos. Entonces ahora en Lucas, que Marco no lo menciona, ellos dicen, nunca suceda tal cosa. Es como que se alarmaron. Sí, hermano. Dios nos libre. Qué interesante que ellos estén, o sea, qué irónico también de que es expuesto el corazón de ellos, malvado, de que ellos iban a querer condenar a Jesús. En la traducción, Nueva Versión Internacional, que Dios nos libre. No, Dios no los iba a librar. Dios los estaba condenando a ellos. Iba a traer juicio sobre ellos. Y como ya vimos con el ejemplo de la higuera, ¿no es cierto?, que eso simbolizaba, era una metáfora que simbolizaba el juicio que iba a venir sobre Jerusalén o sobre Israel, la destrucción del templo que iba a ocurrir en el año 70, o sea, exactamente es el juicio que iba a venir sobre la nación. Ok, muy bien, así que acá vemos cómo ellos reaccionaron. En Mateo 21, como yo les decía, ya esto es repaso, lo que acabo de decir, al ponerse del lado del dueño de la viña, en el capítulo 21 de Mateo, versículo 42, ellos condenaron a los labradores y habían dictado sentencia contra sí mismos. Ellos no se dieron cuenta en ese momento que estaban, porque escucharon la historia y dijeron, ¿cómo puede ser que estos labradores sean tan injustos? ¿No es cierto? Pero fíjense lo irónico que es eso, de que ellos no podían ver la maldad y la oscuridad de sus propios corazones. Y no nos pasa eso a nosotros también, de que somos fácil para condenar a otros y de no ver también nuestros propios pecados y nuestras propias faltas, y somos rápidos, ¿no es cierto? Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo con ellos. Ellos fueron rápidos en condenar en la historia a estos labradores, pero realmente nos estaban juzgando a sí mismos de que ellos estaban ya planeando de matar a Jesús, y este plan de matar a Jesús había empezado a ocurrir ya por meses y meses, ya al principio, ya habían más de 1 año atrás, más de 2 años atrás, ya los judíos querían matar a Jesús. Estaban esperando el tiempo oportuno, y claro, ellos pensaban. Pero como yo les dije, Jesús estaba en control de los tiempos. Jesús estaba en control de los tiempos. ¿Se acuerdan cuando en Nazaret él había traído la palabra y él anuncia de que el cumplimiento de la profecía de Isaías se había cumplido cuando él lee, da la lectura en la sinagoga? Y empiezan a tomar piedras, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿cómo te atreves a blasfemar de esa manera, de que tú te consideras el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías? Esto había ocurrido hace como más de 2 años, había ocurrido atrás, ¿no es cierto? Y habían tomado piedra y lo querían arrojar, ¿no es cierto? Y Jesús pasa delante de ellos. O sea, pasa y se va de la presencia de ellos. O sea, ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que Dios está en control de cada detalle, ¿no es cierto? Y así está Dios en control de cada detalle en nuestras vidas también. De saber que Dios es un Dios soberano, es un Dios de la providencia, es un Dios que no solamente
Él aparece, ¿no es cierto?, para ayudarnos en el momento de nuestros problemas, ¿no es cierto? Porque siempre pensamos, ahí está Dios, está... Pero Dios está obrando aún antes y durante y después. O sea, Dios es un Dios que opera durante, o sea, Él está entretejido en cada aspecto de nuestras vidas. ¿A qué les recuerda a ustedes también de una persona que también fue rápida en juzgar, ¿no es cierto? Y no se dio cuenta de que el profeta estaba hablando acerca de... Ahí está, hermana. Segunda de Samuel. ¿Se acuerdan? Me leyó la mente, hermana. Segunda de Samuel. Creo que es el capítulo 18. Bueno, en segunda de Samuel, ¿se acuerdan que cuando después de que David tiene, o sea, relación con Betsabé y que ella queda embarazada y bueno, el profeta Natán lo confronta a David, porque ya había pasado casi ya un año de lo que había ocurrido, de que él había hecho matar a Urías, ¿no es cierto?, al esposo, ¿no es cierto?, de Betsabé. Y bueno, lo que ocurrió, ahí sabemos una historia, para ser corto en la historia, es de que Natán se le acerca, le dice, bueno, había una persona muy rica que tenía muchas ovejas, muchas vacas, pero había uno que tenía un solo corderito, y él cuidaba ese corderito, y ese corderito le proveía de leche, y no es cierto, y todo. ¿Y qué es lo que hizo el rico que tenía muchas vacas y muchos corderos? Y tomó el corderito de ese pobre hombre y lo mató, y lo cocinó para dárselo a un amigo, creo que alguien que estaba viajando, creo que así la historia. Bueno, lo estoy parafraseando la historia, acortándola. Y David está indignado, ¿no es cierto?, de ver que cómo puede ser que una persona que tenía tanta riqueza, ¿no es cierto?, con tantas cabras y tantas vacas, le quitara la única cabrita, el único cabrito que tenía, ¿no es cierto?, este pobre hombre, y lo cocinara. O sea, y dice que ese hombre o sea, que lo maten, ¿no es cierto? Y Natán lo para en ese momento y le dice, ese eres tú, David. Tú eres, David, que le quitaste la esposa de Urías y lo mandaste a matar. Y tú siendo el rey, ¿no es cierto?, teniendo concubinas y teniendo, o sea, lo que él quería podía tener, ¿no es cierto?, siendo el rey de Israel, viniste y quitaste, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos la historia y a diferencia, ¿no es cierto?, David vino a arrepentimiento. Él pagó las consecuencias de su pecado, porque dice, la espada no se apartará de tu hogar, y bueno, hay una sentencia ahí, ¿no es cierto?, de las consecuencias que iban a acarrear o que iban a traer, ¿no es cierto?, el pecado de David. Pero sabemos que David vino a arrepentimiento, hubo un quebrantamiento. Sabemos el Salmo 51 fue escrito en respuesta a lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Vemos el corazón de David, ese corazón, como nos dice la palabra, un hombre imperfecto, un hombre que cometió atrocidades, ¿no es cierto? David, el rey David. Sin embargo, la palabra nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Correcto. Había una sinceridad, o sea, genuino, o sea, claro, padeció las consecuencias de su pecado, o sea, eso no se aparta de nadie, pero sin embargo vemos el corazón de David, ¿cierto? Pero bueno, a diferencia de estos judíos, o a diferencia de Saúl, o de muchos otros, ¿no es cierto?, en su orgullo no querían admitir, ¿no es cierto?, sus faltas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Estos hombres tendrían que haber reaccionado, ¿no es cierto?, a ver la consecuencia que lo que ellos estaban maquinando en sus mentes, que ya Jesús sabía de antemano lo que ellos estaban planeando. Ellos, o sea, lo irónico que condenan en la historia a otros, pero ellos no se juzgan a ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Entonces vemos que los dirigentes y el pueblo se dieron cuenta de que Jesús los acababa de llevar a condenarse a ellos mismos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ellos mismos se dieron cuenta. Bueno, ahora vamos a ver, vimos la parábola, vimos un poquito acerca de... y ahora vamos a ver la interpretación de la parábola. Hay varias cosas que yo subrayé en la parábola. Por ejemplo, vemos
en los versículos 1 al 9 que leímos, ahora vamos a terminar de leer los últimos versículos que quedan del 10 al 12, y ahora vamos a ver la interpretación de la parábola, cómo se interpreta esta parábola. Vimos que hay un hombre que planta de una viña, y yo subrayé un hombre que plantaba, o sea, el dueño de la tierra. Están los arrendadores, o a los labradores a cual se les arrendó. Hay un viaje que él se va lejos, ¿no es cierto? Él está esperando que venga fruto de la viña. Todo eso tiene un simbolismo y un significado enorme, por eso que yo lo subrayé lo que es el fruto, o sea, que él esperaba obtener fruto. Acabamos a ver que Dios esperaba ver fruto de Israel, que Dios le había dado tantos años, ¿no es cierto? Y ahora lo voy a ver, me estoy adelantando un poco de la interpretación, pero Dios había enviado a sus profetas, le había dado su palabra, le dio a Moisés los mandamientos, les dio, ¿no es cierto?, amor, les demostró el poder de Dios, los libró de los egipcios, ¿no es cierto? Todo lo que Dios hizo y de los enemigos de Israel, les dio de comer, les mostró las maravillas, los preparó. Dios esperaba que después de tanto que Dios había hecho por ellos, y la palabra de Dios que ellos tenían, ¿no es cierto?, que habían recibido, de que hubiera un cambio de corazón en ellos, de que ellos vinieran a arrepentimiento, de que ellos reconocieran al Mesías, de que ellos vinieran y aceptaran al Salvador, porque era lo que se esperaba, pero no fue lo que ocurrió. O sea, que hubo un remanente, sí, de judíos que sí aceptaron, pero los dirigentes, los religiosos, los que dirigían al pueblo, los que enseñaban la palabra, fueron los que menos, ¿no es cierto?, aceptaron y rechazaron a Jesús. No porque no podían creer, sino que no querían creer. Porque era una afrenta en contra de su poder, de su posición. Ellos querían mantener su posición en el pueblo. Y viendo que la multitud se iban atrás de Jesús, ¿no es cierto?, ellos tenían envidia y tenían celos, ¿no es cierto?, decían, oh, la atención se está yendo a Jesús, cuando ellos tenían que haber sido quebrantados y haber también sentado, se tenían que haber sentado a los pies de Jesús y escuchar la enseñanza y recibirla con corazones sumisos y humildes y entregados. Y eso es la manera que solamente la palabra puede cambiar tu vida y mi vida, es que cuando la recibimos con un corazón sumiso y entregado y somos quebrantados en la palabra de Dios y somos confrontados aún con nuestros pecados, porque la palabra es como un espejo que nos hace ver, ¿no es cierto?, no para condenarnos, porque para aquellos que somos seguidores de Cristo ya no hay más condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque Cristo fue quien recibió nuestra condenación, nuestro juicio en la cruz del Calvario. Entonces, podemos venir con libertad y venir a Cristo, ¿no es cierto? Y ellos deberían haber hecho todo eso. Bueno, hay un montón de símbolos que están en la parábola. Yo subrayé el fruto, el hecho de que estos labradores golpearon. ¿Quiénes son los siervos, ¿no es cierto?, que envía este dueño de la tierra? Y ahora vamos a ver todo eso. ¿Ok? Y el hijo, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya saben un poquito cuál es el símbolo y el significado. Y ese hijo que después el dueño de la tierra envía al final diciendo, tienen que escuchar a mi hijo, es mi hijo, es el único hijo que tengo. Después de enviar a tantos profetas que maltrataron y mataron, uno dirá, acá viene el Hijo de Dios, Dios encarnado, el creador del universo, se hizo hombre y estaba presente delante de ellos, lo podían tocar y palpar, y sin embargo, lo rechazaron. ¿Qué nos dice eso del corazón del hombre? Y del pecado, de cuán, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede quedar para una persona que rechaza a Dios mismo que está delante de ellos? Condenación eterna. Por eso que uno dice, ¿cómo puede ser si Dios es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero la paciencia de Dios tiene un límite en el sentido de que si la persona no quiere estar con Dios, Dios no te va a obligar de que estés con Él. Sería un infierno, ¿no es cierto?, para estar con alguien que tú no quieres estar eternamente para siempre. Bien, pónganse a pensar. Entonces, te voy a conceder lo que tú quieres y vas a obtener la retribución por la dureza de tu corazón y por tu pecado y por no venir a la fe y creer en el único
la piedra angular, ¿no es cierto? Ahí vamos a entrar en eso, el único que puede salvar. Muy bien, vamos a ir a cada uno de la interpretación. Y Jesús termina diciéndoles, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y acá, cuando Jesús le habla acerca y le está leyendo acá, Jesús le está trayendo el Salmo 118. Les está trayendo el Salmo 118, y creo que es el versículo 23, que precisamente ese mismo Salmo 118 es el mismo Salmo que las multitudes estaban cantando y alabando cuando Jesús entró en la entrada triunfal. Qué irónico que ahora el Salmo 118, y creo que es el versículo es el versículo 25-26, es lo que cantaban cuando Jesús entraba. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. O sea, pero vemos acá que el versículo 22 es, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y acá, ese Salmo 118, esa ilustración o metáfora de la piedra angular, o esa piedra de ángulo, realmente apunta o habla acerca de Jesús. Y acá yo les voy a mostrar lo que significa una piedra de ángulo. La piedra de ángulo era una piedra principal, era una piedra que en los edificios se ponía en las esquinas de las paredes principales de un templo, de un edificio, o si era un arco, era la piedra que se ponía en el centro del arco, que era lo que mantenía el arco erguido y estable para que no se cayera. O sea que en tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base o el estándar sobre el cual se construía un edificio, porque una vez que se posesionaba esa piedra angular en un ángulo de 90 grados, se podía hacer la pared de un lado y la pared del otro lado, y se podía empezar a construir todo el edificio. Y si esa piedra no estaba colocada correctamente, entonces la pared iba a salir chueca o no iba a salir al ángulo y se derrumbaba todo el edificio. O sea que era una piedra fundamental. Y acá la analogía, la ilustración, la imagen que tenemos de que Jesús es esa piedra angular. Él es nuestro fundamento. O sea, Él es, diríamos, el estándar en el cual debemos de vivir nuestras vidas. Y debemos de nosotros de confiar y de depositar nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque Él es el edificio entero, y claro, hablando ahora de la iglesia que está edificada sobre esa piedra angular. Nosotros como piedras vivas, nosotros como ladrillos, vamos a usar eso, como piedras que somos del templo que es la iglesia, porque somos templo de Dios, ¿no es cierto? Ya el templo no es un edificio. El templo en el tiempo de Jesús simbolizaba lo que Dios iba a hacer en nuestras vidas, de que ahora nosotros somos piedras vivientes, somos templos de Dios. Y Jesús es nuestra piedra angular, en la cual nosotros somos edificados sobre esa piedra. Porque no hay otro en el cual podemos tener salvación, no hay otro en el cual nuestras vidas pueden ser cambiadas, transformadas. Es solamente en Cristo. Y bueno, eso es el significado de esta piedra angular. Y entonces ellos podían comprender y entender esas cosas, de lo importante que era esta piedra angular. Y esta piedra angular vino a ser desechada. Es como que qué locura, ¿no es cierto? Decir, ¿cómo vas a poder construir un edificio si estás rechazando la piedra más importante que tú necesitas para poder edificar el edificio? Y mucha gente hoy en día es eso, rechazan a Jesús pensando que pueden edificar sus vidas o pueden tener vidas, ¿no es cierto?, en el cual, yo, bueno, no soy mala persona, yo puedo ir al cielo, yo me merezco o lo que sea, pensando de que lo pueden vivir sin Jesús en sus vidas. Es una locura, porque el ejemplo acá de la piedra angular, no podría haber un edificio si no hay una piedra angular. Y no podemos tener vida y vida eterna, no podemos tener salvación y tener paz en nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados sin Cristo. Entonces,
De ahí está ese ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Entonces acá vemos la interpretación. Acá vamos a empezar a ver. El hombre que plantó y poseía la viña representa a quién? A Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Bueno, Jesús, cuando está haciendo esta ilustración, esta historia, está usando Isaías 5. Es tremendo porque ellos estaban muy familiarizados con este pasaje de Isaías 5. Acuérdense que ¿quién es la audiencia de Jesús? ¿Quiénes son? Son los escribas, son los fariseos, los que conocían el Antiguo Testamento de pie a letra. Ellos se lo memorizaban, ellos lo sabían de memoria. O sea que ellos conocían bien lo que Jesús les estaba diciendo, y cuando Jesús les presenta a Isaías, o sea, cuando él empieza a narrar esta parábola, esta historia del propietario de esta tierra que contrata a estos labradores y para que le construyan, ¿no es cierto?, la viña y todo eso, venía de Isaías 5. ¿Qué dice Isaías 5? Rápidamente, tan solo para ver lo que dice Isaías 5. Isaías 5, ahí en el 1 y el 2, dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina y acabó por todas partes, quitó su piedra y la plantó de vides escogidas. Bueno, la parte donde dice que es la viña del Señor, en el versículo 7 de Isaías 5, dice: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. ¿Ve? Acá está el ejemplo de que esta parábola, este ejemplo de la viña, el que es dueño de la viña es el Señor, como dice Isaías 5, y los que son esta viña y los que son los labradores y todo esto son realmente es Judá, es Israel. Bueno, vamos a seguir. La viña representa a Israel, a lo que acabo de leer. Los labradores, estos arrendadores que habían sido contratados por el dueño de la tierra, representa a los líderes judíos. O sea que la viña en sí es toda la nación, pero los labradores, los que estaban encargados de cuidar la viña, ¿no es cierto?, ¿y quién eran los encargados de traer la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios? Eran los fariseos, los escribas, eran ellos encargados, el sumo sacerdote, de hacer, ¿no es cierto?, los sacrificios y de que el pueblo aprenda y pueda entender el significado de todas esas cosas. Pero ellos lo acapararon como una religión para ellos. Ellos crearon un sistema religioso de obras y rechazaron a Dios. Ellos eran los mayordomos de la posesión de Dios, eran responsables de cuidar a Israel. El viaje, este viaje que dice que se fue lejos, muchos interpretan eso que representa la historia del Antiguo Testamento. O sea, durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, ese largo trayecto hasta que viniese Juan el Bautista, el último de los profetas, que prepararía el camino, ¿no es cierto?, del Mesías, de Jesús, del Rey venidero. Dios había mandado profeta tras profeta. Entonces vemos eso, vemos también la cosecha, o sea, el hecho de que él esperaba un fruto, representa la época en que Dios esperaba ver fruto espiritual. ¿En quién? En la nación, después de todo lo que Dios había hecho por ellos, después de toda la palabra que Dios le había dado. Él esperaba haber visto obediencia a la ley, y que cuando Jesús viniese, ellos pudieran ver que era el cumplimiento Jesús de la promesa mesiánica. Muy bien, entonces continuamos. El lugar del fruto de la oración obediente al amor de Dios, Israel produjo uvas sin ningún valor. O sea, fueron rebeldes, rechazaron a Dios, y lo vemos vez tras vez, siguiendo a ídolos, abandonando a Dios, aunque Dios no los abandonó a ellos, y por un tiempo Dios los castiga. Ese profecía de Isaías 5, ¿sabe lo que estaba profetizando Isaías 5? Era el tiempo antes de el exilio a Babilonia. O sea que estaba profetizando cuando Israel, o Judá, el reino del sur, iba a ser llevado y Dios iba a usar a Babilonia, a una nación pagana, para juzgar a su pueblo, por la desobediencia de su pueblo, por la rebeldía de su pueblo.
y iban a estar 70 años, ¿no es cierto? Ese es el tiempo de Daniel, ¿no es cierto? Es el tiempo del profeta Jeremías, es el tiempo del profeta Isaías, el llorón y Jeremías. ¿Y qué hicieron con todos estos profetas? Los mataron a todos, a muchos de ellos. Se dice que Jeremías fue muerto apedreado. Isaías dice que fue aserrado, o sea, lo aserraron en vivo. O sea, vemos la matanza que hicieron a todos los profetas, a los mensajeros de Dios. Vemos el otro acá símbolo en la parábola que habla de que el propietario iba a enviar a su hijo. Y Cristo es ese hijo, ¿no es cierto?, del propietario. Es ahí. Entonces, es acá entonces donde los dirigentes empiezan a entender la historia. A diferencia de las otras parábolas que Jesús, la intención era de que no entendiesen, era de ocultarles el mensaje como manera de juicio, porque Jesús no iba a estar ya enseñándoles directamente porque no querían escucharlo. Entonces empieza a enseñar en parábolas, y solamente la interpretación de esas parábolas se la daba ¿a quién? A sus discípulos. Eso está en Mateo 13. Mateo 13 nos muestra la intención de que Jesús empieza a enseñar con parábolas para entonces, en manera de juicio, a aquellos que estaban rechazando el evangelio, y solamente a sus discípulos, a los seguidores, les daba la interpretación. Bueno, en este caso es una parábola un poco diferente. En este caso, aunque fue una parábola, ellos entendieron el significado. Entendieron que el significado era que estaba hablando acerca de ellos y que Dios estaba trayendo juicio sobre ellos. Muy bien, los dirigentes querían controlar la herencia, por eso que los judíos eran estos dirigentes, eran estos labradores malvados. ¿Por qué? Porque los religiosos querían controlar a la nación de Israel. Ellos querían el respeto, la popularidad, la atención, el poder. Y acá termina ya, el versículo 12, el último versículo. Cuando ellos se enteraron y escucharon y entendieron la parábola de que se refería acerca de ellos, ¿qué pasó? Acá está lo irónico de todo. Y procuraban, ¿qué? Prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. ¿No es interesante de ver esto? A diferencia, como yo decía, de la mayoría de las parábolas de Jesús que ocultaba la verdad de los oyentes entendieron esta palabra. Ellos tendrían que haberse arrepentido en ese momento. Ellos tendrían que haber dicho, tenés razón, Jesús, esa parábola en la cual nosotros condenamos a los labradores en la historia, somos nosotros. ¿Y qué hicieron? Procuraban prenderle ahora. O sea, estaban más enfurecidos todavía. ¿Se dan cuenta el odio que tenían hacia Jesús? Y después de haber despreciado la parábola de juicio y de haber rechazado a la principal piedra angular, quedaron condenados de manera permanente. Ya no, es como que ellos cayeron en lo que era el pecado imperdonable. Llegó el punto. O sea, ese es ese pecado imperdonable, el pecado en el cual no hay perdón, porque atribuyeron las obras milagrosas de Jesús al diablo, aunque ellos sabían que eran de Dios, pero no querían admitirlo por el hecho de que ellos lo odiaban a Jesús y querían estar en el poder. ¿Se dan cuenta de que hay personas que me preguntaron, ¿puede un cristiano cometer el pecado imperdonable que menciona la palabra? Y la verdad es que no. O sea, un seguidor de Cristo nunca puede cometer un pecado imperdonable. Y todos los pecados, hay perdón para todos nuestros pecados, menos ese pecado imperdonable, que es cuando, en el caso de los fariseos, que ellos sabían la verdad y la tenían delante de ellos atribuyeron al diablo, o sea, descreditaron a Dios, lo rechazaron al punto que ya no había más esperanza para ellos, sino tan solo juicio. Y ahí tenemos nuevamente cuando habla de la piedra angular, dice, y Jesús, perdón, termino ya con esto, y dice,
creo que está en Lucas. En Lucas habla de esa piedra angular. Y fíjense algo notable que dice ahí. Ya con esto termino, les prometo. Dice, Lucas 20:18, en el paralelo de Marcos 12, dice, todo el que caiga sobre esa piedra, o sea, hablando de la piedra angular, será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Y acá hay una gran diferencia. Cuando nosotros venimos y nos humillamos y nos sometemos y somos quebrantados, ¿no es cierto?, arrepentimiento, nos estamos cayendo sobre la piedra que es Cristo. Y dice que seremos quebrantados, o sea que venimos a pasar de tinieblas a oscuridad a tener vida y vida eterna, ¿no es cierto?, de ser quebrantados, de ahora tener una nueva naturaleza, de renacer nuevamente. Eso es lo que significa de que cuando nosotros caemos sobre la piedra, es voluntario, nosotros venimos por fe, pero dice, aquellos en el cual se va a caer la piedra sobre ellos, está hablando de juicio, de aquellos que rechazaron la piedra angular, el fundamento que es Cristo, esa piedra angular viene a ser una piedra de juicio, de condenación. Y eso es lo que Lucas está diciendo, que si cae sobre ellos la piedra, dice, la esparcirá como polvo, o sea que desaparecen, o sea que va a ser completamente destruidos, no quebrantados, destruidos. Eso es lo que significa ahí eso. Muy bien, quería tan solo hacerles saber eso. Es hermosa esta parábola de entender el significado, y eso vimos entonces el significado, la interpretación que tiene esa parábola. Y Jesús enseñó otras parábolas más, que Marcos no lo menciona, que están en Mateo, y pueden leerlo en Mateo y en Lucas, en el paralelo de lo que está ocurriendo este día miércoles antes de la pasión, o sea, en esa semana de la pasión, perdón. Muy bien, ¿por qué no oramos y ya terminamos con la enseñanza de hoy? Gracias por su paciencia, y así que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Padre, te damos gracias por enseñarnos tu palabra, por mostrarnos tu verdad. Señor, que sea como dice tu palabra, Señor, de que Cristo es nuestra piedra angular, nuestra piedra fundamental, Señor. Tú eres, Señor, el estándar en el cual, Señor, nuestras vidas son cambiadas, Señor, porque, Señor, tú has hecho ese cambio de vida en nosotros por medio de tu sacrificio, por medio de lo que tú has hecho por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Gracias, Señor, por poder nosotros habernos caído sobre esa piedra, de haber sido quebrantados, Señor, de venir a la salvación, al arrepentimiento de nuestros pecados. Pero, Señor, Señor, qué triste es de ver, Señor, cuántas personas, al rechazar, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, vienen a condenarse a sí mismos. Y es nuestra oración, Señor, de que tú abras los corazones de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están ciegos, Señor, para que puedan ver, Señor, esta piedra angular en sus vidas, Señor, y ellos caigan también sobre esa piedra, Señor, para ser quebrantados y venir a la salvación. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y tu enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.